Hoy me gustaría contar algo personal, algo que me ocurrió hace 17 años y que no lo he contado nunca hasta ahora. Bueno, en principio cuando me ocurrió lo conté a 2 o 3 personas muy cercanas a mí, pero después ya durante todos estos años he luchado por olvidar esto, he luchado por primero comprenderlo, después cuando veía que no lo podía comprender, que no podía estar segura de lo que me había ocurrido y que me traía muchos problemas familiares, pues luchando por olvidarlo, por vivir como antes de este suceso, pero nunca pude hacerlo. Y hoy quiero contarlo porque creo que ha llegado el momento de que tengo que asumir que no lo voy a olvidar, que además ya no lo quiero olvidar, quiero vivir de una forma más consecuente con aquello y por eso pues creo que empecé este tema de los audios o de los vídeos. Yo creo que en base a la necesidad de explicar esto, de escucharme a mí misma y de aprender por una vez de aquello que cambió mi vida, que marcó un antes y un después de aquel suceso, y que sin embargo pues he tratado de seguir ignorándolo y seguir viviendo al margen de ese milagro, porque realmente fue un milagro lo que viví, y hoy que ya no es tan extraño, que hay muchas personas que han tenido este tipo de experiencias, pues me atrevo y pienso que puede ayudar a alguien, sobre todo a mí, a ver que eso es lo que quiero recordar, que eso es lo que quiero vivir a partir desde entonces, es lo que he querido. Bueno, pues ocurrió hace unos 17 años, si no mal no recuerdo, 16, 17 años. Fue un verano, en julio, y después de sentir por primera vez un dolor terrible en el alma, un dolor como nunca uno puede llegar a imaginar, porque no estamos acostumbrados a un dolor físico, a un malestar, a una inquietud, a una rabia, yo por lo menos nunca había sentido la desesperación a ese límite, más bien yo no sentí en ningún momento desesperación, fue una total desesperanza, más bien, la palabra es desesperanza. Yo, por una cosa que ocurrió, que no tiene importancia, porque no cambia lo que voy a contar a continuación, sino que simplemente era el motivo por el que yo llegué a sentirme de esa manera, ¿no? Y eso sí es importante, porque creo que de no haberme sentido en esa desesperanza absoluta, en ese abandono total y absoluto de todo deseo, de todas ganas de nada, pues no hubiera ocurrido lo que después ocurrió. Entonces por eso es importante hacer muchísimo hincapié en ese momento de
de abandono. Yo me sentí sin ninguna fuerza, sin ninguna motivación para vivir, sin ninguna ganas de nada, pero sin ni siquiera el deseo de morirme, ni el deseo de no morirme, nada, no había nada, simplemente era que estaba muerta, me sentía muerta completamente. Recuerdo que me senté en el sofá de mi casa, en esa sensación, en ese dolor tan profundo de que se había acabado todo para mí, y me puse unos auriculares para escuchar música, no porque lo deseara, sino porque no tenía ni ganas ni fuerza de que nadie notara cómo yo me encontraba, cómo yo estaba, y para disimular no había otra que parecer que quería escuchar música. Ya puse los auriculares, recuerdo que empezó la canción de música nada más, y recuerdo, bueno, lo que voy a contar tiene dos partes, porque una fue lo que me ocurrió en ese momento de forma consciente, de lo que fui consciente en ese momento, y otra segunda parte en la que fui consciente de algo que se me había escapado en ese momento de mi conciencia. Como digo, la primera parte, yo estaba, cerré los ojos, vi la oscuridad de la mente y me centré en el dolor que tenía en la zona del plexo solar, un dolor profundísimo, y me abandoné a ese dolor, me abandoné a la oscuridad que veía y lo que sentía en esa oscuridad. No tenía nada más, no tenía nada que aferrarme, solo a esa oscuridad que de alguna manera podía protegerme. Recuerdo que vi la oscuridad, y el dolor era profundo. Y así, hasta que de golpe, pues hubo una como reacción en mí de buscar dónde estaba ese dolor en el que me había centrado, y una reacción ante notar que no lo encontraba, sino que lo que encontraba era algo que no había sentido nunca. Era una paz maravillosa, era un gozo, una felicidad, un amor, todo era una sensación que jamás hubiera podido ni soñar. Y entonces fui consciente de que abrí los ojos, de que había desaparecido eso que sentía un segundo antes, que lo que sentía era un amor infinito, que recordaba, sabía qué es lo que me había hecho sentarme, qué había sucedido para sentirme con ese dolor, pero el recuerdo era como si hubieran pasado siglos de aquello y no me afectara para nada. Era como solo podía centrarme en lo que me estaba ocurriendo en ese momento. Estaba totalmente colgada en el momento presente. Era maravilloso. Era como si mi cuerpo no pesara, como si flotara,
pero a la vez era como si todo el entorno, todo fuera diferente, todo era igual, pero todo tenía vida, atraía todo, tenía muchos volúmenes, tenía muchos colores, tenía mucha alegría, tenía mucho movimiento, todo tenía vida. Y todo gastaba toda mi atención. Era como si todo fuera enorme, en la misma medida que era, pero todo gastaba mi atención total. Recuerdo que sentía tanta emoción que me caían las lágrimas y no quería que nadie me viera. Y recuerdo que fui a disimular y me fui a barrer un patio que yo tenía entonces. Y cogí la escoba, me puse a barrer y tuve que parar enseguida porque vi una hormiga que yo le había dado con la escoba. La hormiga era la misma medida de siempre, pero para mí era como alguien que yo conocía, alguien especial. Y tuve que parar y acacharme y buscar a la hormiguita para ver cómo estaba y pedirle perdón por haberle dado con la escoba. Esto era algo que a mí jamás se me hubiera imaginado que yo podría ver las cosas de ese modo. Todo era, como digo, pues en mí no había pensamientos, no había querer recordar nada ni nada, solamente era el momento, lo que me estaba ocurriendo en ese momento, que todo era enorme, todo era atrayente. Recuerdo que también cogí una manzana para comérmela y fue algo que nunca podré olvidar en mi vida, por muchos años que pasen. Fue hacer a la manzana el mordisco y sentir dentro de mi boca, sentir cómo bullía todo, cómo estaba todo vivo, cómo bullía la vida de la manzana dentro de mi boca. No se puede explicar, claro. Nunca lo he explicado porque es que las palabras nunca pueden dejarme con la seguridad de que se ha podido esto comprender. Otra cosa que me ocurrió también fue que fui a darme un baño a la piscina porque no podía contener las lágrimas, y las lágrimas eran de una gratitud, de un ver que la vida era perfecta, era magnífica, era algo increíble, de maravillosa. Y recuerdo que me metí en la piscina y recuerdo que en esa sensación tan placentera que sentía, mi corazón era como si fuera que me meciera, me acurrucara, me movía. Entonces recuerdo que me tumbé en el agua y no pensé dónde estaba ni nada, simplemente era centrada en la respiración, ¿no? en el latido del corazón. El latido del corazón me abrazaba y me sentía en esa paz infinita que estaba en todo. Yo que sé, no sé cómo explicarlo. Era que estuve así, no sé el tiempo que estuve así en el agua, sin moverme, sin saber que estaba en el agua, simplemente era una con el agua. De pronto sí, me hundí porque, ¿qué ocurre? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Pero así fue todo el día. Miraba el árbol, que había un limonero que había en el patio, y ya perdía el saber dónde estaba. Estaba en el árbol, el árbol me estaba explicando cosas increíbles, cosas que claro, es verdad, ¿cómo no lo he entendido antes? Es lo mismo, la sombra, el árbol. Si yo pensaba que la sombra, si yo me creo que la sombra es el árbol, en fin, todo
una cantidad de información increíble, pero que lo importante era que iba de una cosa a otra, donde ponía mi vista, donde ponía, me paraba, aquello me explicaba cosas y aquello me daba como el conocimiento de todo, la explicación de aquello. También recuerdo que nos pusimos, mi hija, mi marido y yo, a mirar el perrito que tenía, dice mi marido que tenía garrapatas, y recuerdo que me dijo, hay que quitarle las garrapatas, y yo pues estaba muy, bueno, veía aquello tan enorme, los pelos, era todo tan grandísimo, tanta visión, que vi la garrapata enseguida, y la garrapata era preciosa, era un ser maravilloso, y yo pretendía quitarla, pero se me nublaba la vista con las lágrimas, porque yo decía, bueno, pero a ver, si el perro es el que la tiene y él es feliz, no le molesta, y ella está ahí y está a gusto, porque yo la voy a quitar y la voy a matar si ella está viva y el perro también, y lo comparten todo. Y estuve ahí parada, no sabía qué hacer, si quitarla, si no quitarla. Por otro lado pensaba, pero alguien tiene que hacerlo, porque esto tampoco es bueno para el perro. En fin, lo que quiero decir que mi día transcurrió de esta manera tan fuera de lo que uno puede ni siquiera imaginar, y no supe qué es lo que me había ocurrido, ni me preocupó, ni paré a pensar, porque ya te digo, todo abarcaba el momento. Y tan solo cuando tuve un espacio de intimidad, cuando tuve la oportunidad, cuando nos acostamos y yo supe que mi marido ya dormía, pues me di cuenta de que yo estaba otra vez llorando, y entonces fue cuando pensé, pero bueno, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo? ¿Por qué estoy llorando tanto? Si lo que me ha ocurrido es un milagro, es una maravilla. Y entonces, como si una lucecita se encendiera, pues reaccioné y pensé, ¿cómo? Lo que me ha ocurrido, ¿pero qué me ha ocurrido? Y entonces sí, ocurrió la vivencia de lo que había ocurrido, pero que yo no fui consciente. Y afortunadamente ocurrió porque no fui consciente, porque mi voluntad, mi atención, no sé, la puse en la oscuridad que veía, la puse en el dolor que sentía, y no me atrajo nada de lo que pudiera ocurrir en la mente, no me atrajo nada, no me enganché en nada de lo que se me presentaba en la mente, porque no me interesaba nada. Y gracias a que no me interesó nada y que no me enganché con lo que el ego me fue presentando, pues pudo ocurrir el milagro que ocurrió. Y como digo, en ese momento, cuando sí que eché mano a qué es lo que ha ocurrido y al recuerdo, a la memoria, allí estaba todo, pero además estaba de una manera grabada. Yo dije en principio, se ha grabado a fuego, como nada en mi vida se ha grabado, ni siquiera una cosa que haya vivido lo más maravilloso que pueda yo recordar. Nada se ha grabado a fuego como eso en mi mente, en mi memoria. Tanto como que cuando lo viví, ahí lo viví por primera vez, lo viví de verdad. Viví la misma experiencia que se vive, como lo vivimos todo, ¿no?
fuerza. Y fue de esta manera. Como digo, yo me centré en la oscuridad y al recordarlo ocurrió algo que fue que se grabó, que se puso una pantalla en mi mente como si de una película se tratara. En esa pantalla empezaron a ocurrir imágenes que no me habían ocurrido nunca, que yo no sabía ni era consciente de que yo las hubiera imaginado, eso es lo curioso, pero que se me presentaban las imágenes que hubieran sido ideales para que en ese momento yo saliera de ese dolor y me tuviera una motivación para seguir como si nada, engancharme en esa posibilidad de no seguir sufriendo. Las imágenes que me hubieran gustado, maravillosas, esperanzadoras, idílicas. Y de pronto toda esa película maravillosa, pues en esa película estoy yo, y en esa película, en un momento de máxima felicidad, cierro los ojos y me centro en la oscuridad de los ojos para disfrutar ese momento, y en ese momento vuelve la oscuridad absoluta, la que yo tenía al principio, y estoy en esa oscuridad, de pronto miro al cielo porque percibo unos rayos de sol entre muchas hojas, muchos árboles y unos rayos de sol maravillosos, una sensación increíble. Y entonces busco el dolor con el que había cerrado los ojos, no siento dolor y percibo lo que no hay mente en el mundo que pueda imaginar lo que percibí. Percibo el amor, la paz, absoluta, la felicidad, y la confianza más absoluta que te da el saber que la eternidad que sentía en toda la eternidad, yo siempre, eternamente, había estado allí. Por cierto, ¿quién era yo? Me busqué. ¿Dónde estoy? Y de pronto siento movimiento dentro de esa felicidad, de ese amor, y soy consciente de que soy una hoja de esos árboles que está cayendo y que cae al suelo, y siento el shots de la hoja, unas pisadas, todo continuo, hay un amor continuo, una eternidad continua, y de pronto soy consciente de que estoy en una gotita de agua, de rocío, que me era lo que había oído. Estoy en el agua, del agua paso a ser consciente de que estoy en una vida, un animal, que soy consciente que soy una abeja, pero como digo, sigo con la misma sensación de continuidad, de paz absoluta, de amor, y es que eternamente he sido una abeja. Después siento un gozo infinito
del sol brillando en mí, y me doy cuenta que soy miel, que voy resbalándome, y soy la miel que está soltando la abeja. Todo esto es recordándolo ya y viviéndolo en ese momento, pero claro, ya poniéndole conciencia de que voy cambiando y fijándome en la sensación y que sigo percibiendo el mismo amor y todas las mismas emociones sin que haya ningún corte de una forma u otra. Después me di cuenta que voy volando, y me doy cuenta porque lo que veo desde mi vuelo es el mar y es la playa inmensa, solitaria, y me doy cuenta que voy volando, que debo ser una gaviota porque hay otras como yo. Y ahí hay una diferencia. Hay una pequeñísima diferencia, y es que así como en los otros cambios de una forma a la otra, todo transcurrió sin que yo ni siquiera tuviera el más mínimo deseo de irme hacia una forma u otra, todo era continuo. Ahí yo percibí una pequeñísima, tan pequeña que imperceptible, atracción hacia bajar a la playa, atracción hacia dejar de volar y bajar. Y ya estaba haciéndolo, o sea que esa pequeña, no era ni deseo, ya estaba bajando. Y conforme iba bajando, vi una pareja, una chica y un chico, que estaban en la playa, caminando, corriendo, desnudos, muy felices. Y yo bajaba, y de pronto me busqué porque la sensación había cambiado algo, había cambiado muy poco, pero había cambiado. Era como si todo fuera más lento y menos intensivo. El amor seguía estando, seguía teniendo esa misma sensación de felicidad, de seguridad, de ser eterna, pero como si hubiera disminuido un poco. Y entonces, al buscarme, me di cuenta, me hice consciente de que yo estaba en la chica. La chica ya la veía desde otra forma. Corría, hablaba con el chico, pero yo estaba en la chica. Y lo que oí fue que dijo, el chico le dijo a la chica, ¿volvemos a casa, cariño? Y ella dijo, sí, volvemos, muy contenta. Y de pronto reaccioné, buscándome, como digo, y vi la oscuridad, y busqué lo que sentía, y sentía mucho amor, mucha felicidad, mucho gozo. Pero ya estaba siendo consciente de que yo estaba en casa sentada escuchando música, que sentía eso y nada más, no recordaba más nada, simplemente la emoción tan grande del amor que sentía en mí. Todo lo demás había pasado pues en ese minutillo apenas que dura una canción. Yo había sido eternamente árbol y eternamente hoja y eternamente abeja. Y ahora no sabía lo que eso significaba. No podía parar. Tuve días y días llorando de emoción, de alegría, de que todo lo que miraba
era como si lo comprendiera. Era como, sí, yo he estado ahí contigo volando, es maravilloso. El árbol, pues yo sé lo que sientes, sé el amor que sientes. Yo he estado ahí, he sido árbol y sé lo que sientes. Y así un tiempo maravilloso, porque para mí ya todo lo demás había terminado, no tenía ninguna importancia. No sabía ya que podía haber que me preocupara. Pero eso duró unos días, porque luego fue apoderándose de mí esa ansiedad, ese deseo y esa necesidad de comprender qué era aquello, porque se me había dado aquello, si me había muerto y había vuelto, si al contrario era que había visto una muerte, mi muerte, no entendía nada. De pronto era maravilloso, porque era maravilloso, pero pensaba que si se me había dado era porque yo tenía que hacer algo por los demás, y si no lo estaba haciendo no estaba cumpliendo con la función que se me había dado al darme ese regalo tan grande. Después, por otro lado, todo esto me creaba muchos problemas familiares, porque no lo podía entender nadie. Todo el mundo le quitaba, me decía que, bueno, todo el mundo, poquitos cercanos que yo lo conté, pues que lo había soñado, que no tenía, que ya está, que lo olvidara, que no me podía preocupar por algo así, que si era bonito, pues vale, pues que ya está, pero nada más, no había que darle más vueltas. Y ya digo, es algo que durante años me ha ido haciendo buscar en todas partes, buscar en religiones, buscar en sectas, buscar en libros, intentar olvidar, taparlo con el ego, con el agarrarme, voy a agarrarme a cosas de la vida, voy a agarrarme de nuevo, voy a desear cosas y a olvidarme de esto, que de todas formas no puedo hacer nada. ¿Qué hago yo con esto? Si durante un tiempo pensé que tenía que abandonar a mi familia e irme a la India, a darme a los demás, a llevarles ese mensaje de que no hay que tener miedo, de que la muerte no es nada más que eso. Yo saqué esa conclusión después de un tiempo, de que aquello pues debió ser la explicación que dio mi ser interior, de que cuando morimos, pues que después de esa oscuridad, que la conciencia se une a la luz, se une a todo lo que es vida, y que estamos unidos a lo que realmente somos, que es eso, amor, la paz, la felicidad que yo experimenté, y que tan solo podemos estar ahí en la gloria, en el cielo, unidos a todo, a Dios, a todo lo que es vida, y que tan solo si tenemos cuentas, algo que saldar, volvemos a sentir esa llamada, esa pequeña atracción hacia volver a tomar un cuerpo, para volver a experimentar, para volver a tener la oportunidad de saldar esas cosas que han quedado, o que queremos seguir desarrollándonos y seguir evolucionando. Y pensaba pues que tenía que dar esa noticia a la gente, esa libertad del miedo a morir, que no hay tal miedo. Pero por otro lado tampoco me sentía feliz pensando que eso llevaba a que rompiera lo que yo había creado,
una familia que yo había sido de forma consciente y amorosa crear, un matrimonio, una hija, el deseo de tener otra, y que ellos no lo entendían ni lo hubieran aceptado. Y entonces pues durante tiempo me agarré a ese deseo de tener otra hija, a hacer ese sueño realidad y a aferrarme al apego de las relaciones, del amor especial, del amor en particular hacia unos, y intentar así pues tapar y borrar esa necesidad y esa obligación que yo en el fondo sabía que había adquirido en aquel momento del milagro, del amor que ya sentía por el universo, por todo el mundo, por saber que yo estoy en todos, y yo estoy en todas las cosas, todo lo que tiene vida, estamos todos. Y somos eso, lo demás todo es imaginado, todo es una fantasía del ego, igual que me presentó aquellas imágenes de fantasía que hubieran hecho posible que yo me aferrara y no sintiera y no viviera esto, no llegara a mi ser interior y me pudiera mostrar todo este milagro de lo que somos en realidad. Pues me aferré, siendo consciente ahora, pero acepté aferrarme de nuevo al ego y a todo lo que el ego nos presenta. Y así he estado durante muchos años, jugando a las dos cartas, jugando al sé, pero no puedo, sé, pero no puedo saber. Creo que ha llegado el momento, bueno, hace ya un tiempo, ha llegado el momento de ser coherente, de ser más coherente, de aceptar que aquello fue maravilloso, de aceptar que a pesar de que sigo siendo un ego como todos, soy también lo que sé que soy. Y de aceptar que lo que quiero es que eso que soy sea cada día más fuerte en mí, que sea cada día más consciente en mí, y que el ego, pues que cada día mi voluntad que sea más la de volver a retirarlo, volver a apartarlo, como lo conseguí hacer aquel segundo. Un segundo nada más que hizo posible que ocurriera aquel milagro tan increíble. Y es lo que quiero dar a entender, lo que quiero comunicar y lo que quiero con esto que llegue a todos, que hace falta tan solo un segundo de ser auténticos, de ser puros, de abandonarnos, de rendirnos a que no somos nada, a que no sabemos lo que somos, a que es posible que todo lo que creemos ser sea una ilusión, y rendirnos ese segundo y darle la oportunidad de un segundo a nuestro ser interior, a que surja a nuestra conciencia, a que nos lleve de la mano y nos muestre quiénes somos en realidad. Gracias por escucharme.